Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Lo hago a través de la plataforma YouTube, por este que es mi canal, Pablo Razona y Medita. Usted puede vernos todos los viernes a las 8 de la noche y si no le es posible, pues cualquier otro día, cualquier hora entra Pablo Razona y Medita y puede ver este o los anteriores también. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Como todos los programas, tiene tres segmentos: el poético, el anecdótico y el bíblico. Si después de ver este programa le gusta, pues le agradezco un like. También me gustaría, si es posible, que si no se ha inscrito, que se inscriba, y sobre todo le agradezco mucho que lo comparta con otro para llegar a más personas. Hoy quiero tratar un tema que es, a mi juicio, muy interesante y es posible que a muchas personas les interese, porque es sobre las supersticiones. Y yo estuve recordando ahora antes de salir al aire algunas de las muchas supersticiones que yo recuerdo desde que yo era niño, y yo les voy a leer algunas y ustedes en su casa pueden agregar otras, y yo estoy seguro que se me quedaron muchas y es posible que en algunos países haya otras diferentes, y le voy a dar la lectura. Primeramente déjeme decirle que la superstición, según el la etimología de la palabra y más bien qué significa la superstición, es la creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. O sea, es una creencia extraña fuera de la religión y que puede ser contraria incluso hasta la razón. Así que voy a dar lectura a una lista que hice aquí a priori de las supersticiones. Cruzar los dedos. Según tengo entendido, para mí es una de las más novedosas y es como pidiendo buena suerte. También está la de poner un sombrero sobre la cama. Dice que trae desgracias. También cruzar por debajo de una escalera trae también mala suerte. También dicen que cortar un tornado utilizando una tijera, pero eso desde mi abuela yo recuerdo que ella lo hacía. También escuchar una lechuza cantar, sobre todo en la noche, es presagio de mala noticia. También un gato negro, mala noticia también. O tocar madera. Tocar madera es para que no ocurra algo malo que pudiera suceder. Amarrar a sandimas. Mucho, por lo menos en mi país, cuando éramos niños se perdía la pelota u otro objeto de juego. Todos los niños pues amarrar a sandimas y muchos hasta le daban golpe para que apareciera el objeto que se había extraviado. Usar una pata de conejo para la buena suerte. Poner azabache a los niños contra el mal de ojo, muy utilizado en muchos países, sobre todo en el mío. Cortar una ceiba. La ceiba es uno de los árboles nacionales de mi país y se dice, por una superstición, que la Virgen María, cuando huía con el niño Jesús y José hacia Egipto, pues una ceiba se abrió y le dio refugio, y por eso era bendecida y no se debía cortar. El martes 13, hay un dicho: martes 13, ni te cases, ni de tu casa te apartes, algo así, más o menos. Saludarse cuatro personas en cruz, o sea, uno hacia allá y otro hacia acá, dice que va a haber un matrimonio pronto. Esto es lo que estoy recordando. Que se derrame sal trae mala suerte. Que se caiga el velo a una novia es que se va a divorciar pronto después de casado. Entrar y salir por otra puerta en una casa es señal de que la persona se lleva la buena o la mala suerte que hay en esa casa. Barrer los pies a una persona en un lugar, en una casa, en un establecimiento, dice que la persona a la que se le barran los pies, pues no se va a casar nunca. No abrir sombrilla dentro de la casa, porque también
es mal presagio. Los bebedores de alcohol derraman en el suelo un chorrito de la bebida, dice que para los muertos que también eran alcohólicos. No cortar árboles el Viernes Santo porque dice que sangraban, y tirar arroz a los novios, que es motivo de buena suerte. Esos son algunos de los que traje, que quizás usted se encuentre identificado con ellos, porque en muchos países es posible que coincidan, en otros quizás hay otras supersticiones diferentes, pero sí, en el mundo hay muchas supersticiones. Incluso yo he escuchado a personas famosas que han dicho: soy muy supersticioso. Supersticiosos. Esta es la poesía en forma de décima que voy a leerles hoy, que la escribí bastante reciente. Y dice así: las supersticiones son un atraso y un invento que pronto se lleva el viento, pues no tienen la razón. Es propio para un guasón, cuando se quiere burlar y de paso intimidar a un ingenuo, a un iluso, dejándolo así confuso que lo pone hasta temblar. Debajo de una escalera, dicen, no debes cruzar, y a la tormenta ahuyentar cortándola con tijera. Si fácil todo así fuera, que te condujera al mal, derramándose la sal y saliendo un martes 13, no tendrá lo que merece y nada será colosal. Si al tocar tú la madera también amarras andimas, vienen las cosas divinas y el olmo te dará peras. Pasarás la vida entera creyendo en supersticiones. Con variedad de opiniones, ni a los novios el arroz le da suerte. Solo Dios quitará los sinsabores. La anécdota que les voy a contar puede que, según usted, amigo y hermano que está sintonizado, quizás a uno le resulte graciosa la anécdota y a otros le resultará tétrica. Y yo, a mi opinión, es una mezcla de gracia con, 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 con un sentido malo, o también pudiéramos decir es una mezcla de dos sentimientos. Y yo voy a comenzar diciendo: yo no conocía a la persona, pero sí tengo amigos que lo conocieron personalmente. En mi país, a comienzos de la década del 50, muchas de las iglesias comenzaron a evangelizar en lugares, en pueblos pequeños, en ciudades nuevas, donde el evangelio no había llegado, o la denominación en cuestión todavía no tenía obra en ese lugar, no tenía iglesia. Y dentro de las tantas iglesias, hay una iglesia que se había fundado en Cuba, cuyo nombre era Bando Evangélico Gedeón. Hoy en día se llama Soldados de la Cruz de Cristo. Por alguna razón tuvieron que cambiar su nombre, pero ellos, una característica que tenían muy peculiar, entre otras, es que vestían de blanco totalmente, tanto mujeres como hombres, y eso los identificaba en cualquier lugar que estuviera. Entonces, a un hermano de esa iglesia, llamado Joseito Hernández, lo enviaron a una ciudad de Cuba llamada Bayamo, para que allí comenzara a evangelizar, que ellos no tenían iglesias allí. No sé si habían de otras denominaciones, pero al menos de ellos no había. Y lo enviaron, y como esta iglesia, como todas las iglesias en Cuba en aquella época, eran bastante pobres, no tenían muchos recursos, y lo que hacían casi todas, por no decir que todas, pero sí la mayoría, enviaba un misionero a una ciudad, a un nuevo campo, como se decía, y se le daba una cantidad de dinero para que viviera los primeros tiempos, o sea que pudiera quizás rentar una casa o ir a un hotel durante un tiempo, hasta que tuviera algunas amistades y pudiera de alguna manera subsistir, tanto las comidas como el alojamiento sobre todo. Y este hermano Joseito Hernández
llegó a aquella ciudad y el primer día que llegó, pues estuvo todo el día evangelizando, tanto casa por casa como en la calle, a cualquier persona que se encontraba, pero al llegar la noche, pensó, si voy a un hotel, pues voy a consumir el dinero que tengo y se me va a agotar primero. Así que como no conozco a nadie, tendré que dormir en un lugar público. Y no sé por qué razón, eso no lo he averiguado, pero era un hombre, parece que muy valiente y tal vez un poco temerario, y dijo, pues me voy a dormir al cementerio. Y allí se fue al cementerio y entre dos tumbas, dos bóvedas, pues abrió una hamaca blanca, puso una sábana blanca, él estaba vestido de blanco y según he escuchado quien me contó la historia, pues se acostó a dormir tranquilamente. Pero parece que se quedó dormido y a las 12 de la noche sintió que la reja del cementerio, como todas las rejas antiguas, sonaba al abrirse y se despertó y vio a una figura que venía caminando. Claro, él estaba en el centro del cementerio, estaba bien alejado de la puerta. Entonces ella esperó viendo que la figura se encaminaba hacia donde él estaba y cuando estaba ya relativamente cerca, él se sienta en la hamaca, se incorpora, se pone de pie y le dice al hombre que venía, era un hombre, puede serle útil en algo. Y dice que el hombre literalmente dejó los zapatos allí, salió corriendo y nunca se supo quién fue, ni se supo nada que fue. Se imagina y nos imaginamos que hay trabajos de brujería de algunas religiones afro que practican ir a buscar tierras u otros objetos a las 12 de la noche en los cementerios para hacer ciertas ceremonias. Y la cuestión es que Joseito volvió a acostarse a dormir y al otro día pues se lo contó a algunas personas. Así que esa es una de las supersticiones que yo quería contarles como anécdota, porque el hombre diría, me salió un fantasma en el cementerio a las 12 de la noche vestido totalmente de blanco. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 10, versículo 2, dice que ni de las señales del cielo tengáis temor, le dice Dios a través del profeta Jeremías a su pueblo. Aunque las naciones donde ustedes estén le teman. Ustedes saben que, bueno, lo hemos comprobado con personas de distintos países, que cada país tiene sus supersticiones, sus cuentos de cosas que salen o misterios. Y como el pueblo de Dios siempre estaba divagando, o en mucho de su historia estuvo divagando, dice que no hiciera caso de las señales que vienen en el cielo, aunque el pueblo o la nación donde esté creyeran en ellas. O sea, que no se contaminara con estas supersticiones. En Mateo 14, 26 y 27, los discípulos, incluso los discípulos de Jesús, cuando Jesús se apareció caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Imagínense los propios discípulos de Cristo que en el futuro iban a ser los próximos misioneros que iban a llevar el evangelio de la verdad, pues pensando que Cristo era un fantasma. En Mateo 14:2 también se habla que algunos, incluso de los religiosos de la época, creían que Juan el Bautista, o sea, el espíritu de Juan el Bautista, se había apoderado de Jesús y por eso Jesús hacía los milagros que hacía y las prédicas que tenía. Una creencia falsa de falsos religiosos también. En Primera de Reyes, capítulo 20 y versículo 23, el pueblo de Dios cuando tenía ciertas guerras, llegó el momento que algunas batallas la ganaban y otras la perdían. Yo les recomiendo que cuando puedan lean este capítulo 20 de Primera de Reyes porque es interesante. Y llegó el momento que ellos llegaron a creer en una superstición,
Creían que cuando iban a la llanura ganaban la batalla, pero cuando estaban en la montaña la perdían. Y llegó el momento que solamente querían enfrentarse al enemigo cuando estaban en un terreno llano, porque era segura la victoria, y cuando estaban en la montaña pues creían que era derrota y trataban de evitar el enfrentamiento. Ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 17 del libro de los Hechos y versículo 23, creo que en otro tema tratamos sobre eso, pero quiero tocarlo porque hasta cierto punto es motivo de superstición. Los griegos, que eran muy religiosos, además de muy sabios, de una cultura tremenda, y querían quedar bien con todos los dioses, llegó un momento que ponían a todos los dioses, le dedicaban algo, todos los dioses que ellos conocían o que creían que los podía ayudar, y pusieron a uno al Dios no conocido, ese que ellos ni sabían quién era, y fue cuando Pablo le habló: a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo le predico. Pero bueno, ya eso en otro tema lo hemos tratado, pero él no dejaba de ser una superstición de los atenienses. En Hechos capítulo 8, de los versículos 18 y 19, se habla de que un mago llamado Simón, cuando vio que los discípulos de Cristo hacían milagros, hacían prodigios, porque era lo que Dios, lo que Cristo les había dicho, que cuando Él se fuera, ellos harían milagros igual que Él lo hacía, trató de comprar esos poderes a los discípulos para Él también poderlo hacer. Era otro estilo de superstición, ¿no? Que con dinero puedo comprar los poderes divinos, o sea, los poderes de parte de Dios. En Lucas 24, capítulo 24, versículos 36 y 37, cuando Jesús resucitó y se presentó ante los discípulos, incluso creían que era un espíritu, no creían que era realmente Cristo. Y estamos hablando de las personas que estaban andando con Cristo, que lo conocían bien, en vez de pensar: caramba, Él nos dijo hace un tiempo que al tercer día resucitaría. Bueno, pues lo que pensaron que era un espíritu que se les había aparecido. Y en primera a Timoteo, cuando el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo, entre otros muchos consejos que le da, en el capítulo 4, los versículos 6 al 8, le dice: no prestes atención a fábulas de viejas, no prestes atención a fábulas de viejas. Y voy a leerlo tal como aparece aquí, porque me parece muy interesante. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Oremos. Santo Padre que moras en los cielos y en nuestros corazones, por la fe. Gracias te damos, Señor, porque hemos podido tratar este tema muy popular en todas las naciones, en toda la gente, tanto creyentes como no creyentes, incrédulos como crédulos. Y te pedimos, Señor, que esto haya podido llegar a algunas personas y que le pueda ser de utilidad para dejar las supersticiones que realmente no hacen ningún bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, todos sintonizantes, Dios les bendiga y les recuerdo siempre que Dios sabe lo que tú y yo no sabemos. Dios te bendiga.